Okay. Vale. So, hello everyone. We have some time this evening to look at quite an interesting question about the relation between ethics and emptiness. Hola a todos, bienvenidos. Esta noche tenemos un poco de tiempo para ver esta cuestión tan interesante de la relación entre la ética y la vacuidad. In English, we can make quite a distinction between morality and ethics. En inglés se puede hacer una gran distinción entre ética y moralidad. Morality tends to refer to rules, and rules can be established in a general way, and you can apply them onto situations. Moralidad suele basarse en reglas y las reglas se establecen de una manera general que se pueden aplicar a diversas situaciones. Ethics is concerned more with how we bring ourselves into the world in specific situations, which are usually quite complicated. La ética tiene más que ver con cómo nosotros estamos en el mundo en situaciones específicas que normalmente son bastante más complicadas. For example, we have the question of euthanasia, or the voluntary killing of people who are not in good health. Por ejemplo, tenemos la cuestión de la eutanasia, es decir, el matar de manera voluntaria a personas que no tienen muy buena salud. You can take a general proposition that all life is precious and that killing is a sin. Puedes tomar una propuesta general de que matar está mal y que es un pecado. However, of course, if somebody has great suffering and medication they can take doesn't take that away, and their life situation is very limited and for them humiliating, they may wish not to live anymore. Pero, por supuesto, se puede dar la situación de que haya personas que tienen un gran sufrimiento y la medicación no es capaz de aliviar ese sufrimiento y esa situación pues, les tiene muy mal y para ellos es humillante y puede que no tengan el deseo de continuar viviendo. So this raises question, is my life mine? Is it something which belongs to me, or am I in life? Y entonces esto hace surgir la cuestión de ¿mi vida es mía? Es decir, ¿me pertenece o yo estoy en la vida? If my life is mine, maybe I can do whatever I want with it. Si mi vida es mía, pues quizá yo pueda hacer lo que yo quiera con ella. And from the Buddhist point of view, it's quite complicated because if my ego is a kind of imposter and my true nature is awareness, then my life is being stolen by the ego that says it's mine. Pero desde el punto de vista budista, si el ego es el que reclama la vida y sin embargo es un tipo de impostor y la verdadera vida es la presencia, pues entonces ese ego ha robado la vida de la presencia. We meet just now, we greet each other, we say hello in some way. Hoy nos encontramos y nos decimos hola de diferentes We feel maneras. that we exist, that other people exist. Sentimos que la gente existe, que hay gente ahí fuera. And we use the computer as a way of making a connection between these two separate islands of existence. Y utilizamos el ordenador para conectar estas diferentes islas de existencia que están separadas. This is our ordinary view. Esta es nuestra visión corriente. We are, as human beings, we're able to feel both pleasure and pain.
Como seres humanos, pues somos capaces de sentir a la vez placer y dolor. Generally speaking, we may prefer pleasure to pain. Hablando de manera general, puede que tengamos preferencia por el placer en vez del dolor. But because we are human beings, we have access to many levels of complexity. Pero puesto que somos seres humanos, tenemos acceso a un montón de niveles de complejidad diferentes. So in London, it's dark at the moment and raining. Entonces, en Londres ahora mismo está oscuro y está lloviendo. And there are people out running on the street. Y hay gente que está corriendo por la calle. For me, the idea of running in the rain is painful. Para mí, la idea de correr bajo la lluvia es For dolorosa. these people, the idea of running in the rain is pleasurable, even although the experience may be painful. Pero para esta gente, la idea de correr en la lluvia es placentera, incluso aunque estén experimentando dolor. And it is our own capacity to engage with complex experience in this way that makes our wish to fulfill the bodhisattva vow and work for others, it makes this difficult. Y es esta complejidad la que hace que sea difícil este deseo de trabajar, este voto del bodhisattva, este deseo de trabajar por el beneficio de todos los seres. To be a sentient being, to have feelings, sensations in the body, emotions, hopes and fears, and so on. El ser un ser humano, el tener sentimientos y sensaciones, el tener emociones, el tener Means miedo, that we often live with conflicting currents inside us. significa que a veces vivimos con corrientes que entran en conflicto dentro de nosotros, con diversas corrientes que entran en conflicto We dentro de might have a nosotros. conflict between our rational self and our emotions. Puede que tengamos un conflicto entre nuestro yo emocional y entre nuestro yo racional y And nuestras we can try emociones. to think our way out of these difficulties. Y podemos intentar salir de esas dificultades a base de pensar, But thinking arrives after the fact of the situation. pero el pensar llega después del hecho de la situación Or it comes in advance of the situation. o llega antes de que se produzca la situación. Should I do this? Should I do that? ¿Debería yo hacer esto? ¿Debería hacer aquello? But in the immediacy of having to make a decision, there's often little time for reflective or analytic thought. Pero en la inmediatez de tener que tomar una decisión, pues hay poquito tiempo para darse al pensamiento. So, from the Buddhist point of view, we want to optimize our capacity for calm and clarity. Y entonces, desde el punto de vista budista, lo que queremos es optimizar nuestra capacidad de calma y de claridad. As long as we are bound into reactivity to whatever is happening outside us that we perceive through our senses, or things happening in the body or in our mind, we don't have much calm. Mientras estemos atados a nuestra reactividad, a las cosas que suceden fuera de nosotros, a todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos o a lo que pasa dentro de nosotros, a las percepciones que tengamos dentro, pues no tendremos mucha calma. And especially now when people have access through their phones to streams of information about political activity and so on, there are many possibilities of intense reactivity. Y hoy día que la gente a través de sus teléfonos tiene acceso inmediato a
a un montón de información, a lo que dicen los políticos y todo eso, pues se nos produce reactividad inmediata e intensa continuamente. In, sorry. In the face of injustice, many people feel called upon to go out into the street and protest. Delante de la injusticia, pues mucha gente siente el impulso de salir a las calles y protestar. And of course, in many countries, the state takes these protests as a kind of provocation, and so the police come in and there are more reasons to protest. Y por supuesto, en muchos países, pues el Estado toma este salir a la calle como un tipo de provocación y entonces lo toma contra ellos y ahí entonces hay más razones para protestar. There are many, many things to be upset about. Hay un montón de cosas con las que estar enfadado. The destruction of the environment, La destrucción del medio ambiente, homeless people, la gente sin techo, people who become refugees due to war, aquellos que se vuelven refugiados the debido a la abuse of guerra, children and women. el abuso de los niños, de las mujeres. All of these situations where we encounter suffering are causes which can bring about excitation. Todo esto son situaciones que pueden proporcionar, que nos proporcionan sufrimiento, pues nos pueden dar exaltación. So we know that in modern countries, we have many theories of social, economic, prejudicial causation which give rise to such problems. Y en muchos países sabemos que hay un montón de factores económicos y sociales que pueden provocar el malestar de la gente. And we can track the destruction of the rainforest back to the desire to plant soya or palm oil in order to feed the desires of gluttony, which are pervasive in capitalist commodity countries. Y también, por ejemplo, pues se puede trazar la destrucción de la selva tropical por el origen con el deseo de plantar aceite de palma y soja para So if we could saciar, stop people consuming so much beef, for example, you wouldn't need soy to feed the animals, so you wouldn't need to chop down the forest. para saciar el deseo capitalista. Y entonces, si no hubiese tanto deseo capitalista, pues no por ejemplo, si no se comiese tanta carne de vaca, pues no se necesitaría So soja we para can alimentar a las formulate a vacas. solution. If more people become vegan, then we won't lose the tropical rainforest. Y si no se necesita soja, pues no hace falta quitar tanta jungla tropical. Con lo cual podemos tomar la decisión, se puede tomar la decisión de ser vegano para no... And if you don't become vegan, you become personally responsible for the destruction of that forest. De manera que si eres vegano, pues eso tiene la consecuencia de que no se destruye la jungla tropical. Y entonces, si no eres vegano, pues eres Now, personalmente if responsable somebody de que se gives me tale la selva a tropical. reason to feel guilty and bad about myself, am I likely to say, thank you so much for informing me that I have even more faults than I knew about already? Y esto me da a mí la sensación de que soy todavía peor y de que soy culpable de todo eso. Y entonces pues, me surge el deseo de decir gracias por informarme de más errores míos de los que yo desconocía. I was beginning to get bored, but now I have something else to worry about. So that's good. Estaba empezando a aburrirme, pero ahora tengo algo con lo que, al que preocuparme. Y entonces eso es bueno. This is not likely to happen. Y esto probablemente no suceda. So although there are many non-governmental organizations and charities and really committed people
operating in the field of climate change and protection of the vulnerable, these activities often are ineffective. Y aunque hay grandes grupos y muchas personas que están dadas en la caridad y en la ayuda a las personas que están en situación de desventaja y todo eso, pues esto a menudo no son muy efectivas. It's not that we should just try harder, No es simplemente de que tengamos que intentarlo con más ahínco. From the Buddhist point of view, the issue is the paradigm or the interpretive system which provides a frame of reference inside which we consider the problems. Desde el punto de vista budista es el paradigma o el marco desde el cual se analiza todo esto, es decir, es esa estructura que se utiliza como punto de referencia. In the world now, because of the rise of the cult of the individual, En el mundo ahora y debido al aumento del culto al individuo, we have the assertion of individual human rights. tenemos la afirmación de los derechos individuales, A right to self-definition. el derecho a autodefinirte. No one can tell me who I am. Nadie puede decirme quién yo soy. I am who I think I am. Yo soy quien yo creo que soy. Which on one level sounds very good. Que por un lado suena bastante bien. But of course we tend to have a lot of thoughts about who we are. Pero por supuesto nosotros tendemos a tener muchos pensamientos sobre quién somos. And so instead of being able simply to define ourselves and gain some clarity, we are endlessly processing ourselves and coming up with a new senses of who we are. Y entonces, por supuesto, en vez de definirnos de una vez y tener algo de claridad, estamos continuamente en el proceso de definición y de intentar saber quién somos. This leads, of course, to more turbulence. Y esto conduce, por supuesto, a más turbulencia. The more we read and study about economics and social construction, the more ideas we can have about what will be effective strategies for change. A cuanto más leamos sobre sociología, sobre estructura económica y todo eso, pues más ideas tendremos sobre qué es lo que puede traer el cambio social. But as we know, that, for example, in America, President Obama tried very hard to get general public health availability. Pero, por supuesto, por ejemplo, en los Estados Unidos sabemos que Obama intentó con mucho ahínco el que hubiese una sanidad general para todo el mundo. So they tried to build up a new system. Y intentaron construir un nuevo sistema. Then came Mr. Trump, who set out to bring that system down. Y entonces luego llegó el señor Trump, que se propuso a destruir ese sistema. And now maybe Mr. Biden, if he gets a chance, he will attempt to put it back up again. Y entonces ahora el señor Biden, si tiene la oportunidad, pues puede intentar volverlo a poner en marcha. In each of these moves, so much thought and feeling and hope and fear goes into the production of analysis and expansion or contraction. Y en cada uno de estos estados de ánimo hay mucha esperanza, mucho temor, muchos sentimientos y emociones que van y que están en esa Now, this is the expansión y world we live in. contracción. Y este es el mundo en el que vivimos. Daily, we are going to be confronted by situations in which there is unhappiness, and we can identify seeming causes for these unhappinesses. Y cada día nos vamos a encontrar con situaciones en las que hay infelicidad y en las que podemos identificar aparentes causas de esa infelicidad. These interpretations are all based on duality. Estas interpretaciones están todas basadas en la dualidad. That is to say,
there are some people who are suffering, and their suffering is real, and they are real. Es decir, hay gente que está sufriendo y su sufrimiento, y ellos son reales y su sufrimiento es real. And there are some actions which could be done to stop the suffering, and these are good actions. Y hay acciones que pueden hacerse para parar el sufrimiento y entonces eso son buenas acciones. So the people who perform these good actions are good people. Y entonces la gente que hace estas buenas acciones son buenas personas. And we should support the good people in doing the good actions. Y deberíamos apoyar a la gente buena, a las buenas personas, cuando están haciendo esas buenas acciones. This is the general way in which we think about the problems of the world. Y esta es la manera general en la que nosotros pensamos sobre los problemas del mundo. And we will be encouraged to think in this way by the cultures that we live in. Y nos anima a pensar de esta manera a través de la cultura en la que nosotros vivimos. The Buddhist view is very different. La visión budista es muy distinta. So, the Buddha set out in the very first teachings that suffering is a fact. El Buda expuso en sus primerísimas enseñanzas que el sufrimiento es un hecho. And he said the suffering comes from attachment and ignorance. Y él dijo que el sufrimiento viene del apego y de la ignorancia. Especially from the desire to have things that we don't have. Especialmente del deseo de tener cosas que no tenemos. And the desire not to encounter the things we don't want. Y el deseo de no encontrarnos con aquello que no queremos. He didn't blame governments. No culpó a los gobiernos. Or tax policies or greedy capitalists. O a las políticas de impuestos o a los capitalistas ansiosos de riqueza. He said the cause is in the mind. Él dijo, la causa está en la mente. The body moves because of the mind. El cuerpo se mueve por la mente, debido a la mente. The thoughts which arise in the mind and which are adopted and carried forward as this is what I want to do means that my body engages with the world to transform situations. Los pensamientos que adoptamos y que hacen que nosotros nos dispongamos y digamos, esto es lo que yo quiero hacer, hace que nos involucremos en cosas del mundo. So we have to look at our mind. Y entonces tenemos que observar nuestra mente. Now, as long as we are looking out onto the world where there seem to be stable things like my chair, my shoes. Pero mientras estemos mirando al mundo donde haya cosas, y parezca que haya cosas como mi silla, mis zapatos, the presence of these reliable objects outside my body seems to confirm that my own body is reliable and predictable. La presencia de estas cosas, estas cosas fiables que existen ahí fuera, confirman la propia presencia de mi cuerpo aquí. Confirman mi yo. The first thing we start to look at in Dharma is impermanence. Entonces, lo primero que empezamos a ver en el Dharma es la transitoriedad. We see that political ideologies change. Y vemos que las ideologías políticas cambian. We see that the economic situation of different countries changes. Vemos que la situación económica de diversos países cambia. So when the Spanish first went to South America, they got a lot of gold and many resources. Cuando los españoles primero fueron a Sudamérica, cogieron mucho oro y un montón de recursos. And as they gradually lost their colonies there, they didn't have access to the gold.
Y cuando gradualmente fueron perdiendo sus colonias, pues ya no tenían acceso al oro. The golden period of Spanish culture was dependent on someone else's gold. Entonces, el periodo dorado de la cultura española dependía del oro de otras personas. And then when you don't have that gold, your culture starts to decline a bit. Y entonces cuando no tienes ese oro, pues tu cultura empieza a declinar un poquito. We look at history and we see empires expand and contract. Y miramos en la historia y nos damos cuenta de que los imperios se expanden y se contraen. We look at our own bodies, how they change over the years. O miramos nuestros propios cuerpos, cómo cambian a lo largo de los años. We look at attitudes to different social groups, different religious groups, and see how they change. Vemos a las actitudes de diversos grupos sociales y vemos cómo cambian. Nowadays, Roman Catholics and Protestants have to pretend that they respect each other. Y hoy día los católicos romanos y los protestantes tienen que simular, tienen que fingir que se respetan unos a otros. It's no longer considered very polite or civilized to burn people in the public square. Ya no se considera muy educado, muy correcto el quemar a otras personas en la plaza So de the la ciudad. clarity that the Pope is the Antichrist or the Protestants are demons, this clarity has been lost. Entonces la claridad de que el Papa es el anticristo o que los protestantes son demonios, pues esta claridad se ha perdido. And now we have to have our gentle, liberal acceptance of many different views. Y tenemos que tener nuestra aceptación liberal y gentil de las diferentes visiones religiosas. What seemed very true and important becomes less true and important. Lo que parecía verdad totalmente y muy importante, pues se vuelve menos verdad y menos importante. And then we look in towards our own mind and we find that our thoughts and feelings never stop moving. Y luego miramos a nuestra propia mente y nos damos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nunca paran y que nunca paran de moverse. Sensations come and go in the body. Las sensaciones van y vienen en el cuerpo. Even the idea that this is my body is an idea which comes and goes very quickly. Incluso la idea de que este es mi cuerpo es una idea que va y viene muy rápidamente. Whatever we take to be permanent and stable is established by thoughts and beliefs which are impermanent and unstable. Cualquier cosa que nosotros tomemos como permanente y estable se establece a través de los pensamientos, que en sí son impermanentes y no son estables. So the thoughts that we have, that we believe in, Entonces, los pensamientos que tenemos, esos pensamientos que nos creemos, were not thoughts we were born with. no son pensamientos con los que ya naciéramos. They have developed inside us according to our education, our culture, the kind of people we hang out with, and so on. Se han desarrollado en nosotros por nuestra cultura, por nuestra educación, con el tipo de gente con la que nos relacionamos y todo eso. So, as many of you know, this in Buddhism we call this dependent co-origination. Y como muchos de vosotros sabéis, en el budismo esto lo llamamos originación interdependiente. Dependent on your parents and how they were and the kind of food they had and how much money they had. You grow up in a family with you develop certain expectations. Dependiendo de tus padres y tu familia y cómo ellos eran y cuánto dinero tenían, pues tú te desarrollaste de una manera, con unas ciertas expectativas y en determinadas situaciones. Even when you decide that you really don't like your parents' value system and you turn your back on it, and as soon as you can leave home, you go somewhere else, your own new positioning has been formulated as part of a dialogue with their positioning.
Incluso aunque decidas que no te gusta la posición de tus padres y les vuelvas la espalda y tengas claro que en cuanto puedas te vas a ir de ellos, esa nueva situación la has desarrollado en un diálogo con su situación de ellos, con su posición de ellos. However I position myself in the world, Sea como my yo, positioning is going to stand in relation to other people's positions. sea como yo me posicione con el mundo, en relación con el mundo, esa posición va a estar desarrollada en relación And con we los demás, develop con otras our personas. value system and our ethical principles through dialogue, whether internal or external, with other people's ethical and value systems. Y desarrollamos nuestros sistemas de valores y nuestra visión ética en diálogo con los sistemas de valores y posición ética de otras personas. That is to say, they are relative. Es decir, son relativos. They arise due to causes and conditions. Surgen debido a causas y condiciones. But in most societies, they find some way to try to put the rules of society into a kind of absolute truth. Pero en muchas sociedades intentan colocar estos derechos sociales como una verdad absoluta. So Moses goes up the mountain and he gets the 10 commandments from God and he brings them back down. Moisés subió al monte y ahí Dios le dio los 10 mandamientos y entonces él los And he llevó, says, los hey, bajó. don't argue with this. This is not made by human beings. This is the word of God. Y entonces dijo, cuidado con esto, no te líes con esto no están hechos por seres humanos, esto es la acción de Dios. You must follow it. You can't argue or disagree or choose half or a quarter. No, o sea, debes seguirlos, no puedes estar en desacuerdo o no puedes escoger seguir solo la mitad o un cuarto, Because it's true. porque son verdad. And so we have many different religions and social systems where they say that the way of behaving is the truth. This Y, is how we have to behave. y tenemos un montón de religiones y un montón de sistemas sociales en los que hablan la verdad, es decir, la manera en la que tú tienes que comportarte es la verdad. And in Buddhism also we have this bad behaviors of the body, of the voice, and the mind. Y en budismo también tenemos estos males comportamientos, estos comportamientos erróneos del cuerpo, voz y mente. The people who become monks and nuns have to adopt hundreds of rules which they use to direct their behavior. La gente que se vuelve monjes y monjas, pues tienen cientos de reglas que conducen su comportamiento y tienen que adoptarlas. In order to protect the integrity of their vows, Y para proteger la integridad de sus votos, monks and nuns have to be protected from ordinary life. los monjes y las monjas tienen que ser protegidos de la vida corriente. Because if you live in the ordinary world, you're going to be faced with many situations that will cause you to compromise the clarity of the imposed rule. Porque si tú vives en las situaciones diarias de la vida, pues va a verte con un montón de veces en las que hay un compromiso con esas reglas tan claras. So again, if we think about ethics, ethics is like a kind of compass. Entonces, de nuevo, si pensamos sobre la ética es una especie de brújula. It gives you a sense of direction in life. Te da un sentido de dirección en la vida. The problem is that you have the actual world, what is appearing through your senses, El problema es que tú tienes el mundo ahí real, lo que se aparece a tus sentidos, and then you have your map, y luego tienes tu mapa, and you have to adjust your compass and the map and the territory.
Y entonces tienes que ajustar tu brújula y el mapa y el territorio. So if you become a soldier, Entonces, si te vuelves un soldado, the general says, our government has decided we are at war with these people. el general dice, nuestro gobierno ha decidido que estamos en guerra con esta gente. Yesterday they were our friends, but today they are our enemy. Ayer eran nuestros amigos, pero hoy son nuestros enemigos. You are soldiers, salute the flag, Sois soldados, saludar a la bandera, and if you kill the enemy, this is virtue. y si matáis al enemigo, esto es virtud. Because the government has decided that yesterday's friend is today's enemy. Porque el gobierno ha decidido que el amigo de ayer es el enemigo de hoy. They have been reborn as devils. Han sido renacidos como diablos. And so killing them is a blessing. Entonces, matarlos es una bendición. Soldiers, support the honor of your mother. Kill the enemy. Soldados, apoyad el honor de vuestra madre. Matad al enemigo. So this is when we start to see in the midst of the confusion of impermanence and change, people are trying to write on the flowing surface of the water of experience some rules and regulations and fixed definitions. Entonces podemos ver que delante de estas situaciones impermanentes y cambiantes, la gente está intentando escribir y dejar algo que sea permanente, pero es una base transitoria, impermanente. So let's return to the general Buddhist view. Entonces vamos a regresar a la visión general budista. When we see how relative, how interdependent are all these definitions of the qualities and values of the items of the world and also of ourselves. Cuando vemos la relatividad, Sorry, on you go. cuando vemos la relatividad, cuando vemos cómo de interdependientes son todos estos valores, son todas estas visiones que tenemos sobre el mundo, y no solo sobre el mundo, también sobre nosotros mismos, Then we see that our values have no inherent truth to them, no inherent existence. y entonces vemos que nuestros valores no tienen ninguna verdad inherente, ninguna existencia inherente. For example, when I was young and a student, I didn't like the idea of having to respect my elders. Por ejemplo, cuando yo era joven y era un estudiante, yo no me gustaba la idea de que tuviese que respetar a mis mayores. I thought, old people, what do they know? Yo decía, los viejos, pero ¿qué saben? But unfortunately, the circle of life turns, and now I am an old person. Pero desafortunadamente el círculo de la vida gira y ahora yo soy un viejo. And in the social structure of Britain today, old people don't count for much. Y en la estructura social de Gran Bretaña hoy día, pues los viejos pues no cuentan mucho. The idea that old people have wisdom has vanished. La idea de que, los viejos tienen sabiduría, esa idea ha desaparecido. If you can get all the information you need from your phone, you don't need to go and talk to your granny. Si tú puedes sacar toda la información que necesitas de tu teléfono, no necesitas ir a hablar con tu abuelita. So in that way, the belief structures that we grow up at one time start to change. Y de esa manera, las estructuras de creencia que construimos en su día empiezan a cambiar. This is what is meant by emptiness in Buddhism. Y esto es lo que se quiere decir con vacuidad en budismo. That the seeming true existence and true value and unchangeable importance of any situation is actually floating in air. It's not supported by any solid foundation. Que la aparente verdad o la aparente importancia o solidez de cualquier situación
se sostiene en el aire, que no hay nada que realmente la apoye. It means it is empty of inherent existence. It means its existence is not supported by any personal essence or substance. Es decir, está vacía de existencia inherente. Es decir, su existencia no está apoyada por ninguna esencia personal o por So at ninguna first, religión. when we study this in Dharma, we do it in an analytic way. We look at different phenomena and we see how they arise through the placing together of different factors. Al principio, esto en el Dharma lo hacemos de manera analítica. Observamos cómo los fenómenos surgen a través de diferentes factores. So if you have a book, Entonces, si tú tienes un libro, you can look at the binding, you can look at the spine of the book, and you see that either it's stitched or glued. y puedes mirar al lomo y darte cuenta de que las páginas o bien están The book is a cosidas o collection están of pegadas. separate pages. El libro en realidad es una colección de páginas separadas. By the juxtaposition, by the placing in a particular order of the different pages, maybe with some pictures, and you create the illusion of the book. Al colocar las páginas de una manera en concreto, quizá con dibujos, y hacerlo con una estructura en concreto, pues creas la ilusión de que If you tienes un like the libro. book, you believe it's important. Y si te gusta el libro, tú crees en su importancia. But for sure, there will be people who don't like the book. Pero pues seguro va a haber gente a la que no le guste el libro. So when the Chinese came into Tibet, they forced the monks to use the Buddhist books in the toilet. Cuando los chinos llegaron al Tíbet, obligaron a los monjes a utilizar los libros en el cuarto de baño. They saying to them, what you think is holy and high and noble is shit. Decían, lo que tú crees que es sagrado y elevado y conocible es una mierda. And in the Cultural Revolution in China, when the Red Guards became very active, they did a lot of confronting people, thought processing, to try to change their attitude so that they would no longer be believing the wrong things. Y en la revolución cultural, los guardias de la revolución cultural estaban muy activos en China, y se volvían muy activos con la gente, conversando para que cambiasen sus ideas equivocadas. They say, oh, these holy lamas, look at them. They're not sitting on their throne now. Y decían, estos lamas santos, míralos, ya no están sentados en sus tronos. Where are their magical powers? ¿Dónde están sus poderes mágicos? Then they encourage the people to beat the lamas. Y entonces animaban a la gente a golpear a los lamas. Oh, see, they suffer. Y mira, están sufriendo. How can they protect you? ¿Cómo pueden protegerte? But we, the communists, we have guns. We will protect you. Pero nosotros, los comunistas, tenemos armas. Nosotros te protegeremos. A lot of that behavior went on. It also happened in Russia in many, many cultures. Y ese comportamiento continuó, y eso ha sucedido en un montón de culturas, en Rusia y en un montón de otros sitios. When we really look in this, we see there is no end, there is not the least atom of inherent truth, which is manifest as a substance. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que no hay ni siquiera un átomo de sustancia verdadera de esa existencia verdadera. Buddhist books only have meaning for people who believe in them. Los libros budistas solo tienen sentido para la gente que cree en ellos. You might think they're quite important. Tú puedes pensar que son bastante importantes. Maybe your parents say, hey, don't waste your life in these nonsense things. Go out and have fun. Go dancing.
Incluso tus padres pueden decirte, oye, no malgastes tu vida con estas cosas, sal y diviértete, vete a bailar. What is Buddhism going to give you? You just become a strange person. ¿Y qué es lo que te va a dar el budismo? Simplemente te estás volviendo una persona muy extraña. So we have to see, oh, this is important for me because I believe in it. Entonces ves, esto es importante para mí porque yo creo en ello. It is the energy of my mind which is making this important. Es la energía de mi mente la que está haciendo que esto sea importante. It's not inherently important. No es inherentemente importante. This is why many monasteries have been pulled down and the statues sold, the jewels taken out of them, and so on. Y es por esta razón por la que muchos monasterios han sido derribados, las estatuas han sido vendidas, las joyas When they robadas. make a Todo esto. statue, inside it's hollow, and so they put things inside called zung, which means to hold, things which will hold a blessing and help the statue be more powerful and more real. Cuando construyen una estatua, dentro está hueca y se pone cosas de valor que se le llaman zoom, que significa soportar, y es porque soportan a la estatua, soportan el valor de la estatua. Then they put a metal plate on the bottom to hold all the jewels and the blessing objects safe inside the statue. Y luego ponen un plato de metal en la parte de abajo para que soporte todas las joyas y todos los objetos sagrados que se colocan dentro de la estatua. And then you bless the statue, and finally you paint the eyes in. And then you believe, oh, now this is really Padmasambhava or Tara. Y luego bendices la estatua y luego le pintas los ojos. Y entonces ahí ya sí dices, este es de verdad Padmasambhava o es Tara. And if the statue is small, somebody might take it and put it on top of your head, and then you say, oh, thank you for this blessing. Y entonces, y si la estatua es pequeña, pues alguien puede colocársela encima de su cabeza y tú dices, oh, gracias por esta bendición. They say, now I give you the blessing of Tara. Y dice, ahora te doy la bendición de Tara. They don't say, I give you the blessing of the statue of Tara. No te dicen, ahora te doy la bendición de la estatua de Tara. Tara is with this statue. The real Tara is here in the statue. Tara está con esta estatua. La Tara de verdad está en esta estatua. But all compounded things are impermanent. Pero todas las cosas compuestas son impermanentes, son transitorias. The statue is held in place by faith. La estatua se mantiene en lugar por la fe. When the faith goes down, the statue becomes something to try to sell. Cuando la fe se va, la estatua se convierte en algo que hay que vender. Britain is full of churches which have been sold and turned into houses. Gran Bretaña está llena de iglesias que se están vendiendo y se convierten en casas. The number of people who go to the Christian church gets less and less every year. El número de personas que va a las iglesias cristianas es menor y menor cada año. These are all signs or teachings on impermanence. Todo esto son símbolos o enseñanzas de la transitoriedad. People gathered money to build a church in a small village because it was very important to have this. La gente reunió dinero para construir una iglesia en un pueblo porque eso era importante para ellos. The church is built by the mind. La iglesia está construida por la mente. The Dharma Center is established by the mind. El centro de Dharma lo establece la mente. The mind comes first. La mente es primero. From the mind comes the money to buy the resources and the physical willingness to make the actual building. De la mente vienen
los recursos para conseguir, de la mente viene la energía y el impulso de conseguir los recursos para construir el centro. The mind is the most important aspect of your existence. La mente es el aspecto más importante de tu existencia. But what is your mind? ¿Pero qué es tu mente? Usually we think of our mind in terms of its content. Normalmente pensamos en la mente refiriéndonos a su contenido. If we want to know what's going on in someone else's mind, we say, oh, what are you thinking? Si queremos saber de qué hay en la mente de otras personas, pues decimos, ¿qué estás pensando? As if they tell you about what they are thinking, you will somehow have access to the actual shape of their mind. Como si, si al contarte sobre lo que están pensando, tú tendrás un acceso a la forma real de su mente. But of course, we think many different things. Pero por supuesto, pensamos cosas pensamos muchísimas cosas. As soon as a thought arises in the mind, it's vanishing. En cuanto un pensamiento surge en la mente, se desvanece. You remember something and then the memory fades. Recuerdas algo y luego el recuerdo desaparece. Is this the mind? Thoughts, feelings, hopes, fears? ¿Es esto la mente? Pensamientos, esperanzas, temores, recuerdos. These are experiences. Estos son experiencias. An experience arises and vanishes. Y las experiencias surgen y desaparecen. The experience is a showing of the potential of the mind, the possibility of the mind to display or lay out or reveal many different patterns. La experiencia es un mostrar las posibilidades de la mente, el potencial de la mente, ese potencial de mostrar patrones muy diversos. So, in Buddhism, they talk about the mind itself as being the ground or the source or the basis. En la mente se habla de la mente, de que, en el budismo se habla de que la mente es la base o la fuente. So, if you imagine the earth, Si tú imaginas, por ejemplo, la Tierra, out of the earth, many things can grow: a flowers, potatoes, wheat, and so on. partir de la Tierra pueden crecer un montón de cosas, pueden crecer flores, patatas, malas hierbas. If you look at the flower, it doesn't tell you much about the earth. Si tú miras a la flor, no te cuenta muchas cosas sobre la Tierra. The flower is blue, but the earth is not blue. La flor es azul, pero la Tierra no es azul. You look at the potato, the fact that you can eat a potato doesn't mean you can eat the earth. Te miras la patata y el hecho de que tú puedas comerte la patata no significa que tú puedas comerte la tierra. The earth shows its potential in forms which are not identical with it. La tierra muestra su potencial en formas que no son idénticas a sí misma. This is the same with the mind. Y esto es igual con la mente. If somebody is always looking very sad and physically they're inactive and they don't know what to do with their life, we might say, oh, they are depressed. Si alguien está normalmente muy triste y físicamente son inactivos y no hacen nada, pues nosotros decimos, pues mira, tienen depresión. As if there is something wrong with their mind. Como si hubiese algo equivocado en su mente. And if they go to the psychiatrist, they can get some medication. Y si van al psiquiatra, pues le puede dar alguna medicina.
because there's something wrong with the mind. porque hay algo que va mal en la mente. If you take the mind to be the brain, Si tú tomas la mente por el cerebro, the medication alters the biochemistry in the brain, and then the person feels better. la medicación altera la bioquímica del cerebro y entonces la persona se siente mejor. But is this the mind? Pero ¿es esto la mente? This is a flower arising in the mind. Esto es una flor que surge en la mente. And the psychiatrist is a very good gardener. Y el psiquiatra es un jardinero muy bueno. And he knows that if we apply this chemical to the weed, it will turn into a flower. Y conoce muy bien que si aplicamos esta química a la mala hierba, se convertirá en una flor. So now the mind is showing many happy flowers. Y entonces ahora la mente está mostrando un montón de flores But what hermosas. is the mind itself? ¿Pero qué es la mente en sí? From the very beginning, our mind has been unborn. Desde el mismo principio, nuestra mente ha sido no nacida. Unborn means it doesn't become something. No nacida significa que no se ha vuelto una cosa. Because the mind itself is not a thing, Puesto que la mente en sí no es una cosa, what arises from it is also not a thing. lo que surge de ella también no es una cosa. Something appears, we have thoughts, feelings, Algo se aparece, es decir, tenemos pensamientos, sentimientos. on the basis of feeling hungry, you might decide to eat an apple. Sobre la base de tener hambre, tú puedes decidir comerte una manzana. You appreciate the apple by destroying it. Y aprecias la manzana al destruirla. Because the apple offers itself as you chew it, it mulches down and then you can swallow it. Porque la manzana se ofrece a sí misma cuando tú la masticas. La rompes y ahí están sus sabores. If the apple was sitting like a stone, then it wouldn't be much use to you. Si la manzana estuviese ahí como una piedra, pues no sería de mucha utilidad para ti. The value of the apple is its destructibility. El valor de la manzana es el As hecho you de que se chew puede it, these destruir. enzymes in your mouth start to break it down, then it goes into your stomach and you metabolize certain aspects of it. A medida que tú la masticas, las enzimas de tu boca la van destruyendo y entonces tu metabolismo va tomando determinados nutrientes. The apple is empty of appleness. La manzana está vacía de manzanidad. Or we could say the essence of the apple is emptiness. O podríamos decir, la esencia de la manzana es la vacuidad. It doesn't have any essential positioning. Es decir, no tiene ningún posicionamiento esencial. The center part of the apple, which in English we call the core, indicates something basic. La parte central de la manzana, que en inglés nosotros llamamos el corazón, It's the es area where algo we find básico. the seeds. Es la parte donde nosotros encontramos las semillas. From the seeds, other apples can arise if we Ah. grow an apple tree. Y de esas semillas pueden surgir otras manzanas si hacemos crecer un árbol. The seeds are not the essence of this apple, they're the potential for another apple. Las semillas no son la esencia de esta manzana, son el potencial de otras manzanas. So it's very, very important to see that emptiness doesn't mean an opposition to appearance.
Y ahí es muy importante ver que la vacuidad no significa una oposición a la apariencia. We live in a world of appearances. Vivimos en un mundo de apariencias. We ourselves have an appearance. Nosotros mismos tenemos una apariencia. Our appearance and our embodiment has solid bits like our bones and more soft bits like our flesh. Nuestra apariencia, nuestra corporeidad tiene partes, trocitos más sólidos como nuestros huesos y trocitos más movibles como nuestra carne. The bones themselves, if they are left, will gradually dry up and turn to powder. Los huesos en sí, si se dejan aparte, pues se terminarán secando y se pueden Due convertir to en polvo. causes and conditions, our body continues. Debido a causas y condiciones, nuestro cuerpo continúa. There are many factors which can cause us to die. Hay un montón de factores que pueden causar que muramos. This body has no essence of its own. Este cuerpo no tiene ninguna esencia por sí mismo. If you stop breathing, you die. Si dejas de respirar, te mueres. When you breathe, you take that which is not you into you and it becomes you. Cuando tú respiras, tú tomas aquello que no eres tú dentro de ti y se vuelve parte de ti. And then when you breathe out, that which was you becomes not you. Y cuando exhalas, aquello que era parte de ti, que eras tú, It's very sale de important ti to y se vuelve observe no this. tú. Y es muy importante observar esto. Your embodiment is a conversation with the air. Tu corporeidad es una conversación con el aire And with the ground under your feet. y con la tierra bajo tus pies And with your food and drink and clothing. y con tu comida y bebida y tu vestimenta. You are the movement of the world. Tú eres el movimiento del mundo. Your body is made out of the elements of the world. Tu cuerpo está construido a partir de los elementos del mundo. You are part of the world. Tú eres parte del mundo. You might think, no, I am an individual. I act onto the world. Tú puedes pensar, no, yo soy un individuo, yo actúo sobre el mundo. But you act on the world, in the world. Pero tú actúas sobre el mundo, en el mundo. You can't come out of the world. Tú no puedes salirte del mundo. Even if you close your eyes and cover your face, you're in the world. Incluso si tapas tu cara y cierras tus ojos, tú estás en el mundo. This shows the emptiness of our ego self. Esto muestra la vacuidad de nuestro yo ego. Because I believe I am a separate person, Puesto que yo creo que soy una persona separada, I can say, I'm different from you. yo puedo decir, soy diferente de ti. I'm not like you. Yo no soy como tú. Your body is made of the same basic elements as mine. Tu cuerpo está hecho de los mismos elementos básicos que el mío. You have thoughts and I have thoughts. Tú tienes pensamientos y yo tengo pensamientos. But your thoughts are not my thoughts. Pero tus pensamientos no son mis pensamientos. I have better thoughts than you. Yo tengo mejores pensamientos que tú. And I know this is true. Y yo sé que esto es verdad. And I know that you don't know that it's true. Y yo sé que tú no sabes que es verdad. Because you think that your thoughts are better than mine. Porque tú piensas que tus pensamientos son mejores que los míos. And this is why we don't like each other. Y esto es por lo que nosotros no nos gustamos el uno al otro. This is why wars arise on the basis of difference of thoughts. Y esto es por lo que surgen las guerras, por la base de sobre la base de la diferencia en pensamiento. Now you could imagine you might, if you're very desperate, want to kill someone to steal their gold.
Y tú te puedes imaginar que alguien esté lo suficientemente desesperado como para matar a otra persona y robarle el oro. You can do something with the gold, Tú puedes hacer algo con el oro, but I'm going to kill you because of your thoughts. pero voy a matarte por tus pensamientos. But we can't catch the thoughts. Pero no podemos atrapar los pensamientos. Thoughts are part of the inner movement of our existence. Los pensamientos son parte del movimiento interno de nuestra The existencia. body is moving, thoughts are moving, emotions are moving. El cuerpo se mueve, los pensamientos se mueven, las emociones se mueven. I am movement in a world of movement. Yo soy movimiento en un mundo de movimiento. This is all I am. Esto es todo lo que yo soy. This is all you are. Esto es lo que tú eres. Our freedom is freedom to influence the patterning of our movements. Nuestra libertad es una libertad para influenciar la formación de esos patrones de nuestro movimiento. Now, although these movements, because they are dynamic and unfolding, are not things you can catch, Entonces, puesto que estos movimientos son dinámicos y se están desplegando continuamente, son algo que tú no puedes atrapar, this, of course, doesn't mean that they are not impactful. eso no significa que no tengan impacto. We know that if somebody is sweet to us and smiles at us and appreciates us, we feel good. Sabemos que si alguien es dulce con nosotros y nos aprecia y sonríe hacia nosotros, eso nos hace sentir bien. And if somebody is unkind or insulting, we don't feel good. Y si alguien es desagradable o nos insulta, pues no nos sentimos bien. That is to say, the breath comes up through their throat. Es decir, su respiración surge, pasa por su The vibration garganta. of the muscles and skin in their throat creates a vibration of sound that goes out in the air. La vibración de los músculos y del cuello hace que This el aire travels through the air till it comes in my ear. salga fuera de su cuerpo y ese sonido pasa por el aire y llega a mi oído, y esa But es it's vibración. revealed to me as you've insulted me. Pero se revela a mí como, me estás insultando. This is horrible. Esto es horrible. Why did you say that? ¿Por qué dijiste eso? You want to upset me. You want to break my heart. ¿Quieres enfadarme? ¿Quieres romperme el corazón? Why would you do that? ¿Por qué quieres hacer eso? No, we take it for granted in these situations that there is a real person out there, outside me, doing something to me. Y entonces damos por sentado que en esta situación que ahí hay una persona real, una situación real que está insultándome a mí. And they have just attacked me by sending vibrations through the air. Y me acaban de atacar enviándome vibraciones por el aire. This is terrible. Esto es terrible. We should have a law against vibrating the air. Deberíamos tener una ley contra las vibraciones But en then el if they aire. say, I love you, Pero then si, that's a very nice vibration. pero si luego te dicen te quiero, pues eso sí es una vibración muy agradable. So we need to get a little monitor for the vibrations coming near us. Y entonces necesitamos un pequeño monitor que mida las vibraciones que están cerca de nosotros. If we look at this, we see, oh, I am very sensitive. Y si vemos esto, nos damos cuenta, bueno, pues soy muy sensitivo. My sense of self is quite unstable. Mi sentido del yo es bastante inestable. Although I might think I exist, I am like this, Aunque yo pueda pensar, yo existo, yo soy así, it changes so quickly, so easily. cambia tan rápidamente, tan fácilmente. I am empty of self-essence. Yo estoy vacío de esencia propia.
and yet I appear, I manifest, I show posture, gesture, facial expression, and so on. Y sin embargo, yo me aparezco, yo me manifiesto, yo muestro expresiones faciales, movimientos corporales. I am movement in movement, Soy movimiento en movimiento, not a fixed thing. no una cosa fija. And therefore, I need to work with these circumstances. Y por tanto, yo necesito trabajar con las circunstancias. You are movement in my mind. Tú eres movimiento en mi mente. Whatever you are for you, I don't know. Cualquier cosa aquello que tú seas para ti, yo no lo sé. But you arise for me as my experience. Pero tú surges para mí como mi experiencia. So you may think you live outside and you walk around and you do many different things. Entonces tú puedes pensar que tú vives ahí fuera, que tú vas por ahí, que tú haces un montón de cosas. But for me, you are revealed as the movement of my mind. Pero para mí, tú te revelas como, te muestras como el movimiento de mi I mente. look at your face Yo miro tu cara and I see movement. y veo movimiento. I can say, this is your face. Yo puedo decir, esto es tu cara. That is an interpretation. Eso es una interpretación. What I see is shape and color moving. Lo que yo veo es forma y color moviéndose. I hear you speaking. Yo te oigo hablando. That is an interpretation. Eso es una interpretación. Interpretation means my idea. Interpretación implica mi idea. I identify what you are doing. Yo identifico lo que tú estás haciendo. You're only talking if I know you're talking. Tú solo estás hablando si yo sé lo que tú estás hablando. In fact, at this moment, I can hear Milton talking nonsense. De hecho, ahora mismo estoy oyendo a Milton diciendo Because he's not tonterías speaking in English. porque no está hablando en inglés. Meaning is embedded in English. El significado está metido dentro del But inglés. unfortunately, Milton is saying some funny words which have no meaning. Pero desafortunadamente, Milton está diciendo algunas palabras raras que no tienen ningún significado. And we see, oh, if I knew Portuguese, Y entonces I would understand. yo me doy cuenta, si yo supiese portugués, yo entendería. To understand Portuguese or not is the movement of the mind. Entender portugués o no es el movimiento de la mente. The meaning is not in the words. El significado no está en las palabras. The meaning lies in being able to vibrate in a resonance which allows the word to reveal its meaning. El significado descansa en que esa reverberación, esa resonancia puede mostrar ese significado. If I don't have an access to that vibration, it's meaningless. Si yo no tengo acceso a esa vibración, carece de sentido. The mind generates meaning. La mente genera significado. Without the mind, there is nothing at all. Sin la mente no hay nada. When the mind moves, Cuando la mente se mueve, experience arises. surge la experiencia. So there are many kinds of meditation where we can explore this. Y hay un montón de tipos de meditación en los que podemos explorar esto. In many tantric forms of meditation, we dissolve into the deity and together we dissolve into emptiness. En muchos tipos de meditación tántrica nos disolvemos en la deidad y juntos, una vez juntos, nos disolvemos en la vacuidad. That is to say, the elaboration of the visualization of the deity becomes a method for deconstructing and dissolving
the habitual elaboration of my sense of self. Es decir, la elaboración y de la visualización de la deidad y la disolución de ellas se vuelve el método para la And then disolución de la there elaboración is nothing. de los It's just patrones que me empty. constituyen. Y entonces no hay nada. Es la vacuidad. Then gradually some movement of the mind occurs. Y entonces gradualmente sucede algo de movimiento de mente. And gradually the world arises for us. Y gradualmente el mundo surge para nosotros. Where did the world come from? ¿De dónde vino ese mundo? From emptiness. De la vacuidad. The purpose of this kind of meditation practice is to see directly that in this moment, the world is arising from emptiness. El propósito de este tipo de meditación es ver directamente que el mundo surge de la vacuidad. Everything you see is the radiance of your mind. Todo lo que tú ves, ese es el resplandor de tu mente. Your teacup, what's in your fridge, everything is the radiance of your mind. Tu taza de té, lo que hay en tu frigorífico, todo es el resplandor de tu mente. Because you are experiencing it. Porque tú lo estás experimentando. If there is no one to experience the cheese, is it cheese? Si no hay nadie para experimentar el queso, ¿es queso? We grow up maybe eating cheese in our family. We become familiar with what is cheese, different kinds of cheese. And so when we come close to that, we have the color, the smell, the taste, and the concept. Crecemos con queso en nuestra familia, crecemos habituados, lo comemos, lo olemos, vemos diferentes tipos de queso y entonces nos hacemos familiares con su color, todo eso y sobre todo con su concepto. Some of the potential of the cheese is revealed through the smell and the taste, but largely its potential is revealed through our conceptualization that this is manchego, for example. Parte de del potencial del queso se revela a través del olor y del sabor, pero la mayor parte del potencial se revela a través de nuestro pensamiento. Que nosotros sepamos, por ejemplo, que es queso manchego. So we will start to link emptiness and ethics together. Entonces but the key point is to observe for yourself that you are movement in the space of unfolding. Vamos a empezar a unir los conceptos de vacuidad y ética, pero la cuestión clave es darte cuenta de que eres un proceso un movimiento que se despliega. Okay, so we're going to take a break now for 20 minutes. Vale, pues nos vamos a tomar ahora un descanso durante 20 minutos. Good. See ¿Vale? you then. Os veo entonces. Pleasure. Good. Okay. Ready? Vale, ¿preparados? Okay. So Vale. if we return to the way in which, for me, what Milton says in Portuguese is meaningless. Entonces, si volvemos a lo de que para mí lo que Milton dice en portugués no carece de sentido. This is a way into understanding what we read in the text as sound and emptiness. Esto es una manera de entender lo que leemos en el texto como sonido y vacuidad. When I hear Milton speaking, I hear sound. Cuando yo oigo a Milton hablando, yo oigo sonido. The sound is, if you like, thin. Este sonido es, si lo preferís, delgado, fino.
if somebody understands Portuguese, when they hear Milton speaking, the sound is thick. Si alguien entiende portugués, el sonido que dice Milton cuando habla es espeso. They hear the sound as full of meaning. Ese sonido lo oyen lleno de significado. Now, as some of us have looked many times before, if the meaning was in the sound, I also could understand it. Y como ya hemos visto antes, si el significado estuviese en el sonido, yo también podría entenderlo. The meaning is in the mind of the person who understands Portuguese. El significado está en la mente de la persona que entiende portugués. That is to say, the movement of their mind unites with the vibration of the sound to generate meaning. Es decir, la mente de quien escucha se une a la vibración para generar That is to significados. say, the meaning is not self-existing in the words, Es decir, el significado no existe por sí mismo en las palabras. but as we looked before, due to dependent co-origination, the particular sounds coming out of Milton's mouth and the quality of understanding the Portuguese language, when these two arise together, then the person understands what Milton is saying. Sino como hemos visto antes, la vibración, la cualidad de la vibración que va por el aire y la cualidad de ser capaz de entender el portugués se unen y entonces eso hace que la persona entienda lo que dice Milton. Now, in the Dzogchen teachings, they say that the basic radiance of the ground comes out as light and rays of light and sound. En la enseñanza Dzogchen se dice que de la base, lo primero que, o sea, lo que surge es luz y cualidad de And luz y then the sonido. light refracts and seems to manifest as five-colored light. Y que la luz se refracta o se manifiesta en luz de 5 colores. If you look, I don't know, imagine you have a red wall in front of you. Si imagináis que tenéis una pared roja delante de vosotros. When you look, you see red. Cuando miras, ves rojo. You don't see the clear light, which is the invisible medium you're looking with. Tú no ves la luz clara que es el medio invisible The que light hay en medio. becomes visible in that sense when it shows the vibration of its ingredients La luz se or its vuelve potential. visible cuando muestra su potencial, cuando muestra la vibración de su potencial, una vibración en concreto. In this energy manifesting, which is the basis of everything we experience, Y esta energía, thickens more and more. que se manifiesta y es la base de toda nuestra experiencia se espesa más y más. As various vibrations which are inherent in the empty ground start to manifest. Como diferentes vibraciones que están en la base y empiezan a manifestarse. So, for example, we have the vibration of mental dullness or assumption. Por ejemplo, tenemos la vibración de opacidad mental o suposición. So, you see someone. Tú ves a alguien. You go out on the street, you see there, oh, someone is there. Tú sales a la calle y tú ves a alguien y dices, ahí hay alguien. That is to say, you believe your interpretation. Es decir, tú crees en tu interpretación. A bird doesn't see a person, a fly doesn't see a person. Un pájaro no ve una persona, una mosca no ve una persona.
But you, due to the particular patterning of your sense organs, see a person. Pero tú, debido a los diferentes al patrón concreto que constituye tu sentido So in de, the Buddhist de la thing, they say vista, we pues have these ves una persona. 5 sense organs that we are familiar with. Y en el budismo se dice que hay 5 órganos sensoriales con los que estamos familiarizados. And we have a 6th sense organ, which is the heart, which is where the mind is. Y tenemos un sexto órgano sensorial, que es el corazón, que es donde está la mente. Mind here has a particular meaning, it means consciousness. Y mente aquí tiene un significado en particular y se refiere a consciencia. Consciousness here means our capacity to apprehend, to take hold of something and identify what it is. Y consciencia se refiere a nuestra capacidad en particular de aprender, de atrapar algo y darle sentido. So, with these 6 consciousnesses operating, I identify here is a person. Y con estas 6 conciencias funcionando, yo identifico, ahí hay una persona. Now, sometimes when you walk down the street, there's no conscious identification of people. You're walking past a lot of people, but they hardly register. A veces cuando vas andando por la calle no hay un registro consciente de las personas. O sea, vas andando pero sin darte cuenta y no registras a la But gente when con la this, que te cruzas. the first of the 5 poisons or the 5 afflictions operates, then you have a kind of solidification and being here-ness of the person you encounter. Pero entonces con el primero de los 5 venenos o la primera de las aflicciones perturbadoras, tú identificas, tú solidificas a la persona y es como si estuviese ahí, un hecho de estar ahí. Ahí está. For whatever reason, maybe because they're very big or very small, or they just impact you and think, oh, someone is there. Y por la razón en la que sea, quizá pues sea muy grande o muy pequeña, por lo que sea te impacta y entonces tú dices, está ahí. And you might have some positive interest in them. You might feel some desire or curiosity. Y entonces puedes tener algo de curiosidad en ellos o puedes tener algo de deseo Or you might not like them. o puede que no te gusten. They might look a bit scary. It's a dark night. If you're outside, oh, I don't like that person near me. Pueden parecer un poco amenazador si es por la noche, una noche oscura, y entonces tú dices, yo no quiero que estén cerca de mí. Now, with your eyes, you're seeing a shape with colors. Y entonces con tus ojos tú ves una forma con colores. But I don't like this person. Pero no me gusta esta persona. Where is the person? ¿Dónde está la persona? This is your mind. Esta es tu mente. What you see is thin. Lo que vemos es muy fino. But your reaction, this is a person, this is a dangerous looking person, I don't like this person, now they become thick. Pero tu reacción de decir, esto es una persona, no me gusta esta persona, no quiero estar con esta persona, es una persona peligrosa, eso hace que se vuelva más espeso. This density is your mind's mental activity. Y esta densidad es la actividad de tu propia mente. But usually we don't recognize this. Pero normalmente no reconocemos esto. We think I am accurately identifying a property of the object. Pensamos que estamos identificando correctamente las propiedades del objeto. And the fact that I don't like this person Y el hecho de que no me gusta esta persona strengthens my belief that I am this person and they are somebody else and I don't like them.
fortalece mi idea de que yo soy esta persona y ahí está esa otra y a mí no me gusta esa otra. So the sense of duality, of separation, of differentiation is generated moment by one's own mental activity. Y entonces ese sentido de la dualidad, de separación, de diferenciación, se genera momento a momento a través de la actividad mental. Now, this can apply more generally in terms of prejudice. Bueno, pues esto puede aplicar de manera más general en términos de prejuicio. The prejudice could be on the basis of gender, El prejuicio puede ser sobre la base de género, or age, or nationality, or skin color. o edad, o nacionalidad, o color de la piel. Oh, it's one of them. O es uno de ellos. I know what they are like. Yo sé cómo son. We need to have rules and regulations against these people. Necesitamos reglas y ordenación contra esta gente. So, for example, in quite a few European countries, they have laws for controlling gypsies. Por ejemplo, en algunos países europeos tienen leyes para controlar a los gitanos. The gypsies are not our people, Los gitanos no son nuestra gente, but we know they are liars and thieves and they do this and that. porque sabemos que son mentirosos y ladrones y hacen esto y aquello. Oh, do you know some gypsies? Oh, ¿tú conoces a algunos gitanos? Are you stupid? Why would I want to know gypsies? They're liars and cheats. They do these bad things. Oh, pero eres estúpido, ¿para qué voy a querer conocer a algún gitano si son mentirosos y ladrones y hacen esto y aquello? In this way, my prejudice, my beliefs, my ideas are now projected into the other person. Y de esta manera, mi prejuicio, mis ideas, mis creencias son proyectadas sobre las otras personas. And they are thick and negative for me. Y son espesas y negativas para mí. And when a social group is negative Y cuando un grupo social es negativo and has become dense, y se ha vuelto denso, it's easier to pin new definitions onto them. es más fácil colocarle nuevas definiciones encima. And so many systems of morality make decisions about people's value. Y muchos sistemas de moralidad hacen toman decisiones en cuanto a lo que se refiere a In valores. many traditional patriarchal cultures, if a young girl gets pregnant before she's married, then she becomes a whore. En las sociedades patriarcales y tradicionales, si una chica joven se queda embarazada antes del She only matrimonio, ever pues se had vuelve sex una with her prostituta. boyfriend, with someone she loved. Y sin embargo, solo ha tenido sexo con una sola persona, con su novio, con la persona a la que But ella people ama. say you're a dirty whore, you break the honor of our family, you don't belong here. Pero la gente le dice, tú eres una puta sucia y tú no perteneces a nuestra familia, tú has roto So todo. when these kind of moralistic, judgmental attitudes are very strong, they can be injected very quickly into a very thin, innocent situation and make it very, very dense. Entonces, cuando estos juicios tan fuertes y tan pesados se pueden colocar sobre una persona inocente y hacer que se vuelvan muy intensos. Y eso se And hace de manera certainly muy in rápida. England, it used to be the case that if a young servant girl in a big house was forced to have sex by the lord of the
the manner, the big man. Y en Inglaterra era muy corriente, por ejemplo, cuando una joven sirvienta era forzada a tener sexo con el dueño de la tierra, con el casero, con el dueño, And she gets pregnant. y ella pues eso se quedaba embarazada. Well, this is a sign she is a bad girl. Esto es una señal de que ella es una chica mala. We can't keep bad girls in this house. She will corrupt everyone else. No podemos mantener a chicas malas en esta casa, ella va a corromper a todo el mundo. And very often, girls in that situation, they're thrown out, they have no money, they drift to the city. And then the naming becomes a prediction because they end up working as prostitutes. Y They have no entonces other way to eat. las chicas en esa situación pues se las echa de las casas y no tienen dónde ir y se van a la ciudad. Y entonces las palabras se vuelven un predictor porque no tienen no tienen que comer y entonces se dedican a esa actividad. So as the great Dzogchen teacher Namkhai Norbu said many times, do not enter into judgment. Entonces, como el gran maestro de Dzogchen, Nanke Norbu, dijo muchas veces, no emita juicios. Judgment is very attractive Hacer juicios es because muy it's very atractivo, quick and it's very definite. porque es rápido y es definitivo. We seem to know something which is clearly true about another person or a situation. Parece que sabemos algo que es muy claro y es muy verdadero sobre esa otra persona. Now, usually if we spend time with people, they show themselves in different ways. Normalmente, si pasamos tiempo con otras personas, pues se muestran a sí mismos de formas muy diversas. We see them when they're happy, we see them when they're sad. Los vemos cuando están felices, los vemos cuando están tristes. And we realize, oh, this is a complex human being. Y entonces nos damos cuenta de que, bueno, esto es un ser humano complejo. But when you move towards the person with your judgment and you pin your judgment onto them, Pero cuando te acercas hacia la persona y con tu juicio y tú tú there imputas is tu no juicio sobre space la for their persona, lived complexity to show itself. no hay ningún espacio para que su complejidad vivida se muestre a sí misma. That is to say, you have installed knowledge about someone who you take to be real and truly existing. Es decir, que has cogido conocimiento sobre alguien que se toma como que existe realmente. And you put this in the place of experience. Y lo colocas en el lugar de la experiencia. Because when you get to know someone, you experience them showing their different flavors. Porque cuando tú experimentas a alguien, tú pues, experimentas cómo muestran diversos sabores. And then it's much more difficult to make any definite statement about them. Y entonces es bastante más difícil el emitir un juicio definitivo sobre ellos. And when you can't put the judgment onto them, they sin. Y cuando no puedes colocar el juicio encima de ellos, se vuelven más finos, más delgados. Because the more you see the variety of how the person can present themselves, Porque cuanto más, each of these presentations is very thin. porque cuanto más veas la variedad de diferentes presentaciones en las que esta persona puede mostrarse, te das cuenta de que cada una de esas presentaciones If we es muy say fina. John is always boring, Si nosotros siempre decimos John siempre es aburrido, then that's all John is. entonces eso es todo lo que John es.
We say, oh, sometimes John's a lot of fun, but God, sometimes he's really boring. Pero si decimos, a veces John es muy divertido, pero otras veces, uy, es tan aburrido. So sometimes he's fun and sometimes he's boring. Entonces, a veces es divertido y a veces es aburrido. So this seeming contradiction, it makes us more curious. How come he's like that? Y esta aparente contradicción nos vuelve más curiosos. Y dice, ¿cómo puede ser que él sea así? And the more you get close to the person in the details of how they show themselves, it becomes less and less possible to put them in a box. Y cuanto más te acerques a los detalles de cómo las personas se muestran a sí mismas, se vuelve más difícil colocarlos dentro de una caja. So we see something very interesting here. If you thicken people or kinds of dogs or animals or mosquitoes, and you seem to have a definite knowledge, you Y, lose variety. y entonces vemos esto, que cuando tú espesas a la gente, o sea, o a los perros o a los mosquitos, tú te pierdes la variedad. And the more you allow this multi-flavoring or multi-coloring of a person, the different qualities that they show in different situations, each of these becomes lighter and thinner and more able to play with other qualities. Y cuanto más permitas que la persona muestre sus diferentes sabores y sus diferentes comportamientos, cada uno de ellos se vuelve más ligero y, y- 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 y puede mostrar más. So, in that sense, ethics is concerned with attention to the thinness of this moment. Y entonces, de esta manera, la ética puede ser la atención de prestar, o sea, el prestar atención a la ligereza de cada momento. Whereas morality focuses on the thickness of knowing something definite. Mientras que la moralidad se centra en lo espeso de la realidad. So once we start to really live as our own motility, our own movement, Entonces, una vez que empezamos a vivir como nuestra propia movilidad, como nuestro propio movimiento, we realize that we can't define ourselves. nos damos cuenta de que no nos podemos definir. Everything I say about myself is just a little part of the whole. Cada cosa que yo digo sobre mí mismo no es más que una pequeña parte del todo. So if I say it in a strong way, it's a lie. It's not true. Y si yo lo dijese de una manera muy fuerte, sería una mentira, ¿no? Eso no es verdad. Oh, I'm very lazy. Oh, yo soy un perezoso. And then somebody says, hey, but look what you were doing last week. You were cutting down the trees. Pero entonces alguien diría, pero mira lo que hiciste la semana pasada, tú estabas cortando los árboles. Immediately you have this other version of the person. It thins out the idea that they're lazy. Inmediatamente tienes estas otras versiones de la persona y eso adelgaza, hace que se vuelva más ligera la idea de que sea perezoso. So hopefully you start to see that ethics is concerned with movement, which is actual, and morality is concerned with freezing and fixing and making solid. Y espero que estéis empezando a ver que la ética tiene que ver con el movimiento, con la ligereza, y que la moralidad tiene que ver con la solidez, con congelar las cosas como son. Okay, so now we have emptiness, which is ungraspable, and ethics, which is pointing to relating in the moment. Vale, pues entonces ahora tenemos vacuidad, que es inaprensible, y ética, que es movimiento y que tiene que ver con el So momento. what use is this going to be to me?
Y entonces, ¿de qué uso va a ser todo esto para mí? How will I know how to behave? Y entonces, ¿cómo sabré cómo comportarme? I'm empty, you're empty, and it's just this moment. Yo estoy vacío, tú estás vacío y solo es este momento. Solo está este momento. What will I do? ¿Y qué voy a hacer? From the point of view of meditation, this is an unnecessary question. Desde el punto de vista de la meditación, esto es una pregunta innecesaria. The anxious question, what will I do? How will I behave? What will I say to them? Becomes like a kind of wedge that separates subject and object, or subject and subject. La ansiedad de preguntarse qué haré o qué diré, cómo me comportaré, esa ansiedad se convierte en una especie de azada que separa a sujeto de objeto o de Because sujeto de what will sujeto. I say to them means I'm already developing some idea in my mind that they are like this, and what do I have to do to please them or annoy them if I want? Porque la idea de pensar qué es lo que le voy a decir a ellos ya implica el que he construido antes una idea previa de quién son ellos y qué haré para agradarles o para molestarles, si es lo que quiero. I don't know them well enough to know how to behave with them. Yo no los conozco lo suficiente para saber cómo me tengo que comportar con ellos. When I get to know you better, then I'll feel more at ease. Cuando yo consiga conocerte mejor, entonces me sentiré más tranquilo, Because I will know what you're like. porque así sabré cómo tú eres. Now you see the walls of the prison are getting thicker. Y entonces de esa manera empiezas a ver que las paredes de la prisión se vuelven I más know who you espesas, are. más gordas. Yo sé quién eres, yo I sé cómo remember what eres. you did last week. Yo me acuerdo de lo que hiciste la semana pasada. That's how you're going to be. Así es como vas a ser. So I will only feel safe with you if you are predictable. Así que solo me sentiré a salvo contigo si tú eres So predecible. no playfulness, no creativity, no imagination. Entonces, Please, no hay creatividad, no hay imaginación, no hay disfrute, por favor. just be an ordinary person. Por favor, sé una persona corriente. Don't cause trouble. No causes problemas. So this is when we see what we do in order to diminish my anxiety in the face of the unknown. I want to squeeze you into a very small frame. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que hacemos para reducir nuestra ansiedad, nuestros niveles de ansiedad, pues yo te reduzco a un marco muy pequeño. And this is what we want to avoid in the practice of Dzogchen. Y esto es lo que queremos evitar en la práctica del Dzogchen. We have to become very aware of the first arisings of anxiety. Queremos ser muy conscientes, darnos mucha cuenta del surgimiento de los primeros niveles de ansiedad. Anxiety indicates that there is something not quite right. La ansiedad nos indica de que hay algo que no está bien del todo, Which would imply that I know what is right. que puede implicar que yo sé lo que es correcto. And if the actual situation veers, if it goes away from my notion of what is right, then I start to feel anxious. Y porque si la situación real se desvía de la noción que yo tengo de lo que debe ser correcto, pues entonces yo empiezo a sentirme ansioso. So now I am the measure of all things. Y entonces ahora yo soy la medida de todas las cosas. According to the patterning of my mind,
I will know the truth about everything in the world. De acuerdo con los patrones de mi mente, yo sabré toda la verdad de lo que pasa en el mundo. And the more successful I am at predicting how it should be, the less I need to look. Y cuanto más éxito tenga en predecir cómo debería ser, menos necesidad tengo de mirar. So now I can be fully confident in the power of my stupidity. Y ahora puedo ser plenamente confiado en, And puedo nothing confiar should disturb plenamente it. en el poder de mi estupidez y nada lo perturbará. This is not how we live as meditators. Y así no es como vivimos como meditadores. Anxiety is the basis of violence. La ansiedad es la base de la violencia. We have to keep the refugees out. Tenemos que mantener a los refugiados fuera. We have to control the gangs. We have to control the tribal people. Tenemos que controlar a las bandas, tenemos que controlar a la gente They que se make me junta. feel uncomfortable. Me hacen sentir incómodo. Control them. Contrólalos. But what about looking at me? What is my anxiety? Pero, ¿y qué pasa con mirarme a mí? ¿Qué pasa con mi ansiedad? I don't feel comfortable. No me siento cómodo. What does that? I don't feel certain. ¿Y eso qué es? No me siento cierto. I don't know how it's going to be. No sé qué es lo que va a pasar. My knowledge lies at the basis of my sense of security. Mi conocimiento descansa como la base de mi seguridad. So it may be useful to again look at the nature of ignorance. Entonces quizás sea útil de nuevo mirar a la naturaleza de la ignorancia. Our mind itself is pure from the very beginning. Nuestra mente en sí es pura desde el mismo principio. Pure means there's nothing there which could be touched by anything else or contaminated. Puro significa que no hay nada ahí que haya sido tocado por algo o contaminado por algo. The mind itself is whole, it's complete. La mente en sí está llena, es completa. When we are aware of that the mind is like space, it is infinite and has no substance, Cuando nos damos cuenta de que nuestra mente es como el espacio, que es infinita y que no tiene sustancia, we don't know our mind in the way you might know where your keys are. no conocemos nuestra mente del modo que podemos conocer dónde están las llaves. It's a different kind of knowing. Es un saber completamente diferente. It's a knowing as a revelation. It's Es just, un, very open. es un conocer como revelación, es muy abierto. When momentarily from the same ground there arises a little whirl of density, Cuando momentáneamente desde esa misma base surge un hilo that de seems to be a densidad, something. parece que hay un algo. It is a some pattern, Es un patrón, but if it's taken as a something, then immediately density seems to belong in it. pero si se toma como un algo, como una cosa, entonces parece que la densidad le es inherente, que le pertenece. Who does that? ¿Quién hace eso? A slightly dulled or separated aspect of awareness. Un aspecto ligeramente opaco o separado de la presencia. So, for example, if
if you are outside and maybe in the summertime and the sunlight is very bright, Por ejemplo, si estás en el exterior y quizá en verano, la luz del sol es muy brillante. and you turn a corner and it's dark, it takes a while for your eyes to adjust. Y doblas una esquina y está muy oscuro y te lleva un rato y está lleva un There's a rato que, kind of disorientation in that moment. que tu ojo se adecúen a esas circunstancias Nothing y hay bad un has poco happened. de desorientación. No ha There's sucedido nada no malo, hiatus or tear. no hay nada que se haya rasgado, no hay ningún hueco. Hiatus means like a disturbance, a rupture. No hay ninguna ruptura, no hay ninguna perturbación. Your eye adjusts and then it's fine. Tus ojos se ajustan y entonces ya se vuelve de nuevo bien. So it's like that. Now, if when you went into the side street and you can't see and you felt shocked, you think, oh, I don't want to be here. Entonces es así, cuando tú entras en la calle lateral y está muy oscuro y de pronto hay una especie de shock y tú dices, ay, yo no quiero estar aquí. And immediately you have subject and object. E inmediatamente tú tienes sujeto y objeto. Instead of a flow of experience arising and passing, there's suddenly, oh, what is this? En vez de un flujo incesante de experiencia, tú tienes de repente, oh, ¿qué es esto? And that sets up a vibration which continues. Y esto establece una vibración que continúa. Oh, I don't want to have that again. I must be careful. No quiero tener esto de nuevo, tengo que tener cuidado. Now, it's very difficult to describe this in language because it's something which is happening before an established ego identity has come. It's the very beginning of the separation of a moment from the flow of moments. Y es muy difícil establecer esto con el lenguaje porque sucede antes de que, que surja el ego. Es decir, es el primer momento en el que hay una separación el primer momento de separación de un momento del flujo de Now, movimiento. actually, the moment of shock has gone. En realidad, el momento de shock ya se fue. It's not like a trauma. There's no substance for the wound to be made into. Y no es como un trauma, es decir, no hay ninguna sustancia en la que se haga It una was like herida. an explosion. Bang! Woo! Es Then es it's como gone. una explosión que hace un bang y ya se fue. Nobody's died. But what was that? Who made that? Why did it happen? Nadie ha muerto, pero ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que pasó? And so instead of a resettling in the flow of experience, Y entonces, en vez de restablecerte en el flujo de experiencia, this one moment is turned into something special, something apart. este momento único se establece como algo muy especial, algo diferente, algo aparte. And of course, the more you think about it, the more you investigate it, it becomes more dense for you. Y por supuesto, cuanto más pienses sobre él, cuanto más lo investigues, se vuelve más denso para ti. So this is where we see the tragedy of samsara. Y ahí es donde vemos la tragedia del samsara. Through the very activity of trying to make sense of what happened, A través de la propia actividad de intentar darle sentido a lo que sucede, I make it more and more difficult to free myself from that moment. lo vuelvo mucho más difícil liberarme de cada momento. What was it? ¿Qué es lo que Nothing. era? Nada. So you're walking down the street and a car backfires, bah, whoo, and then it's gone. Si tú vas andando por la calle y de pronto un coche da una pequeña explosión, pues y ya, se fue.
Oh my God, my heart, I better take my pulse. Boom, 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 boom. Oh, Dios mío. I phoned my insurance company. This is terrible. I phoned the police. That car is setting off bombs. Y, oh, Dios mío, esto debo tomarme la atención. A ver, voy a ver mis pulsaciones. Oh, tengo que llamar a la policía o tengo que llamar a mi seguro de salud, a ver que me miran. The sound has vanished into silence. El sonido se ha There's desvanecido not en el one silencio. trace out there. No queda ni una pizca ahí fuera. The trace is in the mind, in the memory, in the planning, in the agitation. El rastro queda en la mente, en el movimiento, en la agitación. And so it gets built up in this reverberation where you try to work out what did it mean, who did it, why did it happen. Y entonces queda en esta reverberación en la que tú intentas averiguar por qué pasó, quién lo hizo, cómo fue. And all of this leads to being unsettled. Y todo esto te conduce a estar desasosegado. And so we try to formulate, to give form to the situation. Y entonces intentamos formular, darle forma a la situación. Pulling in the earth element. Poniendo de With relevancia lots of el elemento nouns tierra, and con un montón de definitions and nombres substances. y definiciones y sustancias. All on the all on the basis of a moment which has vanished. Todo sobre la base de un momento que ya desapareció. So instead of there being the whole, with that moment being inside the whole, Y entonces, en vez de ser el todo con ese momento estando dentro del todo, it takes on the feeling of separation. toma el sentido de separación. And then from this subject and object vibrate more and more with more elaboration of concepts and histories and plans. Y entonces este sujeto y objeto pues vibra más y crece con más elaboración y más pensamientos. And then we find ourselves in this body, looking at the world around us, not quite sure who we are, how we want to be. Entonces nos encontramos en este cuerpo, mirando alrededor de nosotros, al mundo, sin saber muy bien cómo vamos a comportarnos, quién somos. How will I live? ¿Cómo voy a vivir? What shall I do? ¿Qué voy a hacer? Does my life have a meaning? ¿Mi vida tiene algún significado? Does my life has a purpose? ¿Tiene mi vida algún propósito? Has God sent me here in order to do something? ¿Me han enviado aquí los dioses para hacer algo? We can develop many questions, and each of them look as if they are going to stabilize our situation. If only I knew what I had to do. Podemos mirar un montón de situaciones y si si aunque solo fuese una de ellas, yo pudiese saber qué es lo que tengo que hacer. But by asking these questions, we make more turbulence. Pero al hacer estas preguntas, provocamos más turbulencia. So like stirring a pond, we bring the mud up to the surface so that the water becomes more cloudy. Es como revolver en un estanque y hacemos que el fango se esparza por todo el agua y se vuelve más barro. I have to think about it in order to make sense of it. Tengo que pensar en eso para darle algún sentido. The activity of the mind will explain the mind. La actividad de la mente explicará la mente. But actually all you do is get more mental activity. Pero en realidad todo lo que estás haciendo es tener más actividad mental.
because we find that we are looking at the movement of the mind porque nos damos cuenta de que estamos mirando al movimiento de la mente and not the mind itself. y no la mente en sí. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? Because if you look from the position of the individual subject, Porque si tú miras desde la posición, desde un sujeto individual, it makes sense to look for a separate object. tiene sentido el buscar un objeto separado. I want to find out who I really am. Yo quiero encontrar quién soy yo en realidad. This makes sense. Esto tiene sentido. I exist, Yo existo. but maybe inside me there is some true secret essence which I didn't find yet. Pero quizás dentro de mí exista alguna esencia secreta que todavía no he encontrado. So if I look for myself, I will find a self. Y entonces, si yo busco un yo, voy a encontrar un yo. And what is a self? ¿Y qué es un yo? It's a construct. Es una construcción mental. It's a separated moment of manifestation, separated from the field of experience. Es una manifestación, un momento de manifestación separada dentro del campo de manifestación. And the thing about ourself is it's always changing. Y la cuestión es que sobre nosotros siempre estamos cambiando. You never get to the end of yourself Nunca llegas al final de ese yo because you make yourself by being interested in it. porque fabricas ese yo al interesarte en él. I'm going to put out the fire by adding wood. Voy a extinguir el fuego This is what we añadiéndole do. madera. Eso es lo que hacemos. So the mind is not, if you look, what is my mind or Entonces, who am I? Entonces, la mente, si observamos, si miramos qué es la mente o quién soy yo, The very formulation of the question has already established the fact that there is something to be found. a la propia formulación de la pregunta ya ha establecido el hecho de que haya un algo que tenemos que encontrar. Which is why in our practice we simply relax in the out breath and sit. Por eso es por lo que en nuestra práctica solo nos relajamos con la exhalación y nos sentamos. All kinds of experiences arise. Todo tipo de experiencias surgen. Some like cars going by, some sensation in the body. Algunos coches que pasan, algunas sensaciones en el cuerpo. Some thoughts seem to point towards something definite. Algunos pensamientos parece que señalan hacia algo definitivo. Oh, I feel I'm here. This is me. Oh, yo siento que estoy aquí. Este soy yo. It's a subtle feeling, Es un sentimiento sutil, but this is me. pero este soy yo. And then it's gone. Y luego ya se fue. But it was me. Pero ese era yo. You see, it's subtle, Sí, so it hides. es sutil, así que se esconde. Carl Jung, he liked to say, psyche likes to hide. Carl Jung le gustaba decir, a la psique le gusta esconderse. So you never quite get in touch with psyche. Entonces nunca terminas de conocer la psique del todo. So I really exist, but Entonces very tricky. yo existo de verdad, pero es complicado. This kind of self-deception is easy to do. Y es fácil hacer este tipo de autoengaño.
Because we are addicted to thoughts, to the elaboration of stories. Porque somos adictos a los pensamientos, a la elaboración de historias. So we need to settle ourselves and be present. Entonces necesitamos establecernos en nosotros mismos, estar presentes. Something arises, Algo surge, feels like me, se siente como yo and it's gone. y se fue. If it feels like me and it doesn't remain, Si se siente como yo y it no was a permanece, manifestation, a movement of the energy of the mind, not the mind itself. era una manifestación, un movimiento de la mente, no la mente en sí. But I can't find it. Pero no puedo encontrarlo. And this is why we have the transmission about Y, the nature of the mind. y por eso es por lo que tenemos la transmisión sobre la naturaleza de la mente. Because you could look again and again and again, Porque puedes mirar una y otra vez and then it's obvious. I have looked so many times. I have been honest and I have been careful. y entonces es obvio, yo he mirado un montón de veces, soy honesto y he tenido cuidado. The definite conclusion is I do not have a mind. La conclusión definitiva es que yo no tengo una mente. End of Buddhism, kaput. Final del budismo, caput. But the problem there is not that you don't have a mind, but that your mind is not what you think it is. Y entonces el problema ahí no es que no tengas una mente, sino que la mente no es lo que tú crees que es. If I can't name it, if I can't think about it, then it's nothing at all. Si no puedo nombrarlo, si no puedo pensar sobre ella, entonces no es nada en absoluto. It is nothing, but not nothing at all. Bueno, es nada, pero no nada en absoluto. We can't find the mind as something, No podemos encontrar la mente como algo, and yet thoughts arise, feelings arise, the body is moving, we hear the birds singing. y sin embargo surgen pensamientos, surgen sentimientos, oímos a los pájaros como cantan. The mind is invisible, La mente es invisible, but it displays that which is visible. pero muestra aquello que es visible. The visible is not the same as the invisible, Lo visible no es lo mismo que lo invisible, but it's not different from it either. pero tampoco es diferente. This is the meaning of non-duality. Esto es lo que significa no dualidad. What arises are appearances, things which are appearing, occurring. Lo que surgen son apariencias, cosas que se aparecen, cosas que suceden. Yeah, undeniable. Son, Taste, sound, sensation, undeniable. son innegables, sabor, sonido, son cosas innegables. But not something. Pero no algo. This is why it says in the teaching, you don't have to change your life. Por eso es por lo que se dice en la enseñanza, no tienes que cambiar tu vida. The problem is we are trying to add an extra ingredient which is not necessary. El problema es que nosotros estamos intentando añadir un ingrediente que no es necesario. We are like someone who, as soon as you go into the restaurant, you say to the waiter, oh, bring me some salt. Es como alguien que llega, en cuanto llega al restaurante, le dice al camarero, tráeme un poquito de sal. And when your food arrives, even if it's a pizza, you put salt on top. Y es como, y cuando llega tu comida, incluso aunque sea una pizza, tú le pones sal encima. The pizza doesn't need any salt. Pizza no necesita sal. But you like salt. Pero a ti te gusta la sal. Salt is reassuring because it
tastes like salt. La sal a mí me conforta porque sabe a sal. So we add the idea of my truly existing individual self Y entonces a mí me gusta la idea de mi yo verdaderamente existente, my unchanging self, mi yo inmutable, as if it's some definite substance inside. como si hubiese alguna sustancia definitiva adentro. So the teaching says, you are so close, but you're very far away. Y la enseñanza dice, estás muy cerca, pero estás tan lejos. The mind is Vajra, indestructible. La mente es Vajra, es indestructible. But it's not an indestructible substance. Pero no es una sustancia indestructible. It's not a thing, but No it's always present. No es una cosa, pero siempre está presente. So if your idea of indestructible is like a diamond or like some very powerful steel, Entonces, si tu idea de lo indestructible es como un diamante o como un acero muy poderoso, then you are manifesting this usual imbalance with the 5 elements. entonces estás manifestando este desequilibrio con los elementos. That is to say, your vision of reliable and true is earth. Es decir, tu visión de lo fiable es la tierra. Earth looks quite stable. La tierra parece bastante estable. But we have earthquakes, we have volcanoes, the Himalayas are still rising up. Pero tenemos terremotos, tenemos volcanes, los Himalayas están todavía elevándose. When the heavy rains come, the Amazon River changes color as all the earth, which is dissolved by the rain, flows down to the sea. Cuando vienen las fuertes lluvias, el río Amazonas cambia de color, cuando se lleva toda la tierra y se la lleva al mar. Earth is very cheeky. La tierra es bastante engañosa. It cheats us. Nos engaña. It looks stable, but it's not. Parece estable, pero no lo es. If you want stable, choose the sky. Si quieres estable, algo estable, escoge el cielo. We can see pictures of these big atom bomb mushrooms. Podemos ver imágenes de estas setas de las bombas atómicas. If they explode this on the earth, you get a big hole. Si explotan en la Tierra, tú tienes un Exploded gran in the agujero. sky, nothing. Si explotan en el cielo, nada. Gradually, the fine particles of radioactive waste settle down. The sky is untouched. Gradualmente todas las pequeñas partículas radioactivas se terminan cayendo y el cielo The permanece mind is inmutable. like the sky, La mente es como el cielo, like space, como el espacio, emptiness. vacuidad. Emptiness is indestructible. La vacuidad es indestructible. Our quality is indestructible. Our basic awareness is indestructible. Nuestra cualidad es indestructible, nuestra estructura As básica in the es traditional indestructible. example, it's like a mirror. Como dice el ejemplo tradicional, es como un espejo. The mirror is not touched by, or in the sense of it's not changed by the reflection. El espejo, un reflejo no cambia el espejo. Okay. So all the experiences you have arising and passing are only possible because your mind is not something fixed.
Entonces, todas las experiencias que tú tienes, que surgen y van y vienen y van y vienen, surgen y se van, lo hacen porque tu mente no If es you were fija one como definite algo. thing, you would have a very restricted arena of experience. Si tú fueses una cosa definitiva, tendría un escenario muy pequeño para las diferentes cosas. So again, we have a paradox. It is because of the emptiness of the mind that the mind is rich and full. Y entonces tenemos esta paradoja. Debido a la vacuidad de la mente, es por lo que esta mente es rica y está llena. Okay, so we go back now to think a little bit more about ethics. Y entonces ahora volvemos a pensar un poquito sobre la vacuidad, sobre la ética. In your life, maybe you have some family, some friends, some work. En tu vida quizá tú tengas familia, algunos amigos, algo trabajo. You have to relate to these people. Tú tienes que relacionarte con estas personas. You know a lot about them. Tú sabes un montón sobre ellos. Is that useful? ¿Es eso útil? In a Dzogchen teaching, they always say that everything is instantly present or effortlessly arising or fresh in the moment. En la enseñanza Dzogchen se dice que todo es instantáneamente presente o que surge sin esfuerzo. Well, but I know what my children are like. Pero yo sé cómo son mis hijos. Do they believe that you know what they're like? ¿Y ellos creen que tú sabes cómo son? Probably not. Probablemente no. You have your idea. Tú tienes tu idea. You don't know them. Tú no los conoces. Does anyone know you? ¿Hay alguien que te conozca? No, No. because you are not knowable in the sense of coming to a conclusion. Porque tú no eres cognoscible, no es en el sentido de llegar a una conclusión. You are experienceable. Tú eres experienciable. Someone can experience kissing you or cooking with you. Alguien puede experimentar besándote o cocinando contigo, But how you kiss will depend on your mood in that moment. pero cómo tú beses depende de tu estado de ánimo en ese momento. How you cook will depend on whether you're in a hurry or not, or whether you're desperate to please the person. Cómo cocines, pues va a depender si tienes prisa o no, o si estás desesperada por agradar a esa persona. Oh, you're an amazing cook. Tú eres un cocinero fantástico. Listen, I cook one time for you like this. Once. Escucha, yo voy a cocinar una sola vez así para ti, ¿eh? Una sola vez. Now you tell me you love me, next time it's salad. Tú ahora ya una vez que me dices que me quieres, la siguiente ya es una ensalada. Because we don't know. Porque no These are how we are with people are gestures, they're relational movements of energy. Porque no sabemos cómo nos relacionamos con la gente, son gestos, son movimientos de conectividad. We cannot get hold of people. No podemos atrapar a la gente. This is the problem of morality as a system of rules, Y este es el problema con la moralidad como un sistema de reglas that it fits you into an identity. que te encaja en una identidad. So that if you are a member of this group, then you have to follow these rules. De manera que si tú eres un miembro de este grupo, tú tienes que seguir estas reglas. But your mind is infinite like the sky. Pero tu mente es infinita como el cielo. To be a member of a group cannot be a total definition of who you are. Ser un miembro de un grupo no puede ser una definición total de quién tú eres. What it actually is a limitation on your freedom to manifest your potential in a fresh, spontaneous, responsive way. En realidad es una limitación a tu libertad de ser espontáneo, en mostrarte de maneras diferentes So en in cada Dzogchen, momento. we're more concerned with ethics. Entonces, en el Dzogchen
nos ocupa más el tema de la ética. The basis of ethics is being present. Y la base de la ética es estar presente. I have to receive you, Yo tengo que recibirte, which means I have to be able to see how your eyes are. Do you look very tired? Or how is your breathing? I have to see whether your shoulders are tensely raised or relaxed. de manera que yo tengo que mirar cómo están tus ojos, o si estás muy cansado, o ver cómo están tus hombros para ver si estás muy tenso o si estás relajado. One of the very sad things of our life is how blind we are to each other's embodiment. Una de las cosas más tristes de nuestra vida es cómo de ciegos estamos a la corporeidad de los demás. We show so much through our postures and gestures and breathing. Mostramos tanto a través de nuestra postura y de nuestra respiración y de nuestros But gestos. these are things you're already responding to through your own body. Pero estas son cosas a las que tú directamente respondes a través de tu propio cuerpo. If somebody says, "Oh, you look very tense," O si alguien te dice, oh, parece un poco tenso, bastante tenso. that's probably not very helpful. Probablemente eso no sea muy útil. Better to say, "Hey, shall we go for a walk?" Quizás sea mejor decir, oye, ¿y si damos un paseo? When was the last time you were skipping? ¿Cuál es la última vez que te saltaste algo? Skipping is like what children do when you go more strongly on one foot and then the other, and you turn through your hips. Se refiere a ir saltando de una pierna a otra. Cuando It's vas something más adults rápido, don't usually do. y es como dando saltitos, ¿no? So Algo que los then you can adultos no skip. altos. Then the tension will go out of their body. Y entonces, si tú vas dando esos saltitos, pues la tensión se va del cuerpo. Because if you catch people with a description about them, Porque si tú atrapas a la gente con una descripción sobre ellos, again, it's a kind of freezing. de nuevo es una especie de congelación. So ethical relatedness is about attunement. Y entonces, la relación ética tiene que ver con sintonizar. Your body's giving you a lot of information about where you are with that person, how Tu, close you want to stand, and so on. tu cuerpo te da un montón de información sobre cómo te puedes relacionar con esa persona, cómo de cerca te puedes colocar y todo eso. And maybe they say, "Oh, I've got a real problem now. I don't know what to do. What do you think?" Y quizá te digan, oh, pues yo tengo un verdadero problema ahora, no sé qué es lo que hacer. ¿Tú qué piensas? How should we respond? ¿Cómo deberíamos responder? We can think 1,000 thoughts about whatever they say. Podemos pensar 1000 pensamientos sobre lo que han dicho. What I think will depend on many things, and very few of them are you. Lo que yo piense dependerá de muchas cosas y muy pocas de ellas son tú. You want my opinion. Si tú quieres mi opinión, What will you do with it? ¿qué vas a hacer con ella? You have your thoughts and you have my opinion. Tú tienes tus pensamientos y tú tienes mi opinión. Which one will you give more significance to? ¿A cuál le vas a dar más sentido, más The importancia? problem is not that we don't want to be helpful. The problem lies in the formulation of the problem. El problema no es que no queramos ser útiles, el problema descansa en la formulación del problema. If someone says, "I don't know whether I should stay with my boyfriend. We don't get on very well and I cry a lot. Si What alguien should I do?" dice, no sé si debo continuar con mi novio, yo lloro un montón y no sé, no nos llevamos muy bien y no sé qué es lo que hacer. No one can know what to do. Nadie puede saber qué hacer. Maybe things will change. We don't know the future. Quizá las cosas cambien, no conocemos el futuro. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? If you ask, "Why are you crying?"
then you get a bit closer to this embodied person. Si tú preguntas por qué estás llorando, pues te acercas un poco a esta persona corporizada. They make me unhappy. Me hace infeliz. Then we have to phone the police. This is a very dangerous person who goes around making other people unhappy. Y entonces tenemos que llamar a la policía porque esta es una persona muy peligrosa que va por ahí haciendo que la gente sea infeliz. How does he do this, making you unhappy? ¿Cómo hace esto de hacerte infeliz? I don't like the way he talks to me. No me gusta la manera en la que me habla. Does that make you unhappy? ¿Eso es lo que te hace infeliz? Yes, because I don't want him to be the way he is. Sí, porque yo no quiero que sea de la manera en la que es. Mhm. Okay, Vale. nice guy, good job. He'd Ah, have some money. Tipo agradable, buen trabajo, tiene dinero, Nice body. I like the body. un cuerpo bonito, me gusta su cuerpo, But the mind, not so nice. pero la mente no tan agradable. Maybe we fly to Brazil and get a brain transplant. Quizá volemos a Brasil y que le hagan un trasplante de cerebro. It's like this. Es así. I cannot Yo reconcile myself to my mixed experience about this person. no puedo reconciliarme con esta experiencia mezclada de esta persona. This is how they are. Y así es como son. If only I could fall in love with the right person, I would always be happy. Si solo pudiese enamorarme de la persona correcta, entonces sería siempre feliz. Okay. Vale. If we remember Prince Siddhartha, Si nos acordamos del príncipe Siddhartha, he had a very nice wife. He had all kind of extra girlfriends allowed. él tenía una mujer hermosa, él tenía un montón de But he novias still extra climbed over the wall permitidas, in the middle of the night. pero aún así él trepaba por encima del muro por la noche. Maybe he was very stupid. Maybe he should have stayed. Y quizá él era bastante estúpido, quizá él debía haberse quedado. If you look to the object, to the other person to make you happy, Si tú you will be disappointed. si tú miras al objeto, si tú miras a la otra persona para que te haga feliz, tú vas a ser defraudado. Okay, so he's not so bad, but how much unhappiness should I put up with? Vale, no es tan malo, pero ¿con cuánta infelicidad debo llegar a tolerar? 5%, 10%? ¿5%, 10%? Does he provide a regular level of unhappiness? ¿Te proporciona un nivel estable de infelicidad? Because if he gives you 20% unhappiness every day, you could regularize yourself to that. Porque si te proporciona un 20% de infelicidad al día, pues tú puedes regularizarte a eso. No, sometimes he's really sweet for weeks on end, and then suddenly he's really horrible. No, a veces es muy dulce durante un montón de semanas y de repente se vuelve horrible. Okay. This Vale. is not really predictable. Vale, pues entonces no es muy predecible. Do you know much in life that is predictable? ¿Tú conoces algo en la vida, muchas cosas en la vida que sean predecibles? No, but at least a boyfriend should be predictable. No, pero al menos un novio debería ser predecible. Maybe not so wise. Maybe get a dog. It might be more predictable. O pues quizá eso no sea muy sabio, quizá mejor búscate un perro que igual es más predecible. This is a big problem in ethics. It's not usually so much about the behavior of the other person, Y este es el problema con ética, que no tiene tanto que ver con el comportamiento de la otra persona,
but that we are unclear about what we can tolerate, what we should put up with, is it fair? Sino que no tenemos claro qué es lo que deberíamos tolerar, qué es lo que es justo, con qué nos And deberíamos conformar. this is not a cognitive problem. Y esto no es un problema cognitivo. There's no algorithm to compute what the right behavior is. No hay ningún algoritmo que compute cuál es el comportamiento correcto. This is an existential moment. This is you with someone. Will it work? Esto es un momento existencial. ¿Es tú con alguien? ¿Va a funcionar? How will I know? ¿Cómo lo puedo saber? You'll know if you make up a decision. Tú sabrás si llegas a si tomas Is the una decisión. decision true knowledge? ¿Es la decisión conocimiento verdadero? No, it's just a decision. No, es simplemente una decisión. I can't know. No puedo saberlo. How can I act when I don't know? ¿Cómo puedo actuar cuando yo no sé? You look in their eyes, you hear their voice, you feel their breathing. Tú le miras a los ojos, oyes su voz, escuchas su respiración And then you find you're moving. y entonces encuentras que tú te estás moviendo. You move closer or further away. ¿Te acercas o te alejas? It's not a problem to be solved. No es un problema que haya que solucionar. It's a question of the syncopation of energy. Es una cuestión de la sincopación de la energía. We are not people. No somos gente. We don't exist as someone with fixed characteristics. No existimos como un alguien que tiene We características are fijas. movement in a field of movement. Somos movimiento en el campo de movimiento. You might be able to move with this person for a night, for a week, for a year, till you die. Puedes que seas capaz de moverte con esta persona durante una noche, durante una semana, un año, durante una vida. No podemos saberlo. Our cultures now, we have a lot of social freedom to behave, to have many partners or one partner. There's very little control coming from outside. En nuestra cultura ahora tenemos mucha libertad, hay muy poco control de tener una pareja o luego varias. No hay muy poca presión desde fuera. So this is where our meditation practice is very important. Y es donde nuestra práctica de la meditación es muy importante. Don't fixate on the flow of thoughts. No te quedes fijado en el flujo de pensamientos. Feel the whole wave of your embodied experience. Siente toda la ola de tu experiencia corpórea. Your energy manifests through these different chakras. All of this is streaming out of you and out of that person. Tu energía que se manifiesta a través de los chakras, toda tu energía que se mueve a partir de ti, que se mueve a partir de la otra persona. Like this. Y tú encuentras que tu vida es así. No one can know how long it will last. Nadie puede saber cuánto va a durar. There's not much point in the Buddha saying everything is impermanent if you want your romantic life to be very permanent. No tiene mucho sentido que el Buda diga que todo es transitorio si tú quieres que tu vida romántica sea permanente. The main thing is to be loving, to be kind, to be concerned. La cuestión principal es ser amable, ser amoroso, tener preocupación. It's the same if you're at work, if you have people under you and some of them don't work very well, you have to give them negative feedback. Y es lo mismo si en el trabajo, si alguien trabaja bajo ti, bajo tu posición y es alguien que es negativo y te le tienes que dar We should algo de always try feedback to not negativo. put people in a box, not to sum them up, not to say, you are not good at this. Intenta no colocar a las personas en una caja, no resumirlas, no decir tú eres así.
generally speaking, if you start with a conclusion, you're going in the wrong direction. Hablando de manera general, si empiezas con una conclusión, pues ya vas por el camino equivocado. If you start with questions, you're more likely to get a multi-level description of the problem. Si tú empiezas con preguntas, es más probable que termines con una descripción multinivel del problema. And it's always a work in progress. Y siempre es un trabajo en progreso. You might not be a very good boss for that person. Puede que no seas un buen jefe para esa persona. You don't know how they're going to be in another job. Tú no sabes cómo van a ser en otro trabajo. So if you write a letter to the new employer saying, I would never touch this person, they are very deceitful, how do you know? Si tú le escribes una carta al siguiente empleador de la persona y dice, yo jamás tocaría a esta persona, te engaña un montón, ¿tú cómo puedes saberlo? Judgment, conclusion, freezing is against the current of life. El emitir juicios, llegar a conclusiones, congelar, va en contra de la corriente de la vida. Neither master nor slave, we are participants. Sin ser los amos ni ser los esclavos, now we come somos to the participantes. I hope this is useful in some way. Bueno, pues llegamos al final. Espero que haya sido útil de algún modo. Thank you to Milton for the Portuguese translation and Juan for the Spanish. Gracias a Milton por la traducción al portugués y a Juan por la traducción al español. And to Pedro, who will prepare the Zoom recordings, and to João for his background presence. Y a Pedro, que va a preparar las grabaciones, y a João por su presencia ahí detrás. So, the end. Good Así night. que, el fin. Happy Buenas practice. noches. Então, Bye-bye. muito bem, é o Buena fim. práctica. Boa noite. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Gracias. Very much. Oh, Milton, obrigado. Thank you. thank you all. Gracias. Bye bye. Thank you. Bye.